Muy bien. Vamos entonces ahora a la parte de la resolución de los ejercicios. He seleccionado algunos ejercicios de la tutoría para hacer su resolución. Veamos los siguientes ejercicios. Primero, Daniel declara lo siguiente: me voy al estadio si y solo si me voy a la playa, o ya que no tengo suficiente dinero, mejor me voy solo a uno de los dos lugares. En base a lo declarado por Daniel, se puede afirmar que Daniel mintió, Daniel dijo la verdad. Si Daniel tenía suficiente dinero, entonces él mintió. Daniel dijo la verdad si y solo si tenía suficiente dinero. Veamos la solución. Primero vamos a definir las siguientes variables proposicionales. Por favor, yo necesito que ustedes todos tengan el documento de tutoría a la mano, ¿verdad? Ya sea que lo tengan en un dispositivo electrónico o impreso, pero ténganlo a la mano para que vayan recordando lo que dice el ejercicio. Voy a retroceder para que recuerden lo que dice el ejercicio. Dice, Daniel declara lo siguiente: me voy al estadio si, solo si me voy a la playa. O ya que no tengo suficiente dinero, mejor me voy solo a uno de los dos lugares. Y en base a lo declarado por Daniel, ¿qué se puede afirmar? Si Daniel mintió, si dijo la verdad, si tenía suficiente dinero, entonces él mintió. Daniel dijo la verdad, sí y solo si tenía suficiente dinero. Esas son las opciones. Muy bien, entonces vamos a definir las variables proposicionales, ¿no? Acá dice, me voy al estadio, sí, solo si me voy a la playa, no tengo suficiente dinero, me voy a solo uno de los dos lugares. Muy bien, entonces vamos a definir las siguientes variables proposicionales. P, Daniel va al estadio. Q, Daniel va a la playa. R, Daniel tiene suficiente dinero. Se traduce la forma proposicional. Tenemos, dice, me voy al estadio sí, solo si me voy a la playa, o si no tengo suficiente dinero, entonces me voy a solo uno de los dos lugares. Ahí tenemos la traducción entonces de lo que dijo Daniel. Se aplicará transformación por medio de leyes del álgebra de proposiciones. Primero vamos a aplicar la ley de la implicación. ¿A dónde? Aquí donde tenemos la implicación. Vamos a aplicar aquí la ley de la implicación. ¿Cómo la vamos a aplicar? Vamos a transformar entonces, ¿qué es lo que hace la ley de la implicación? Lo primero no va a cambiar, pero lo segundo se va a cambiar. ¿De qué manera? Recordemos, la ley de implicación niega el antecedente, cambia la implicación por disyunción y conserva el consecuente. Aquí lo tenemos, negación del antecedente, cambiamos el condicional por disyunción y el consecuente queda intacto. Muy bien, ahora, si yo tengo aquí una doble negación, voy a aplicar esa ley para no tener una doble negación. Esa se conoce como la ley involutiva o de doble negación. Aplicando la ley involutiva, la negación de R es simplemente R. Muy bien, a partir entonces de P bicondicional Q o R o P negación, disyunción exclusiva Q, como tengo yo en ambos casos, tengo el operador disyunción, ¿verdad? Tengo aquí una expresión, disyunción, otra expresión, disyunción, una tercera, aquí están asociadas, puedo aplicar propiedad asociativa. Voy a utilizar, dice, una equivalencia entre la disyunción exclusiva y el bicondicional. También, voy a hacer esto de aquí. La disyunción exclusiva, recordemos que con respecto al bicondicional, lo vimos en la clase anterior,
es la negación, el bicondicional es la negación de la disyunción exclusiva, o la disyunción exclusiva es la negación del bicondicional. Entonces voy a aplicar aquello y voy a decir la disyunción exclusiva la cambio por negación del bicondicional, y ahora sí voy a aplicar lo que les había dicho, la propiedad asociativa. Y voy a asociar entonces este primero de aquí con este de acá. Ahora los voy a asociar de diferente manera, ¿verdad? Y tenemos entonces R o P bicondicional Q o negación de P bicondicional Q. ¿Y qué es lo que tenemos en este caso aquí? Aquí tenemos una expresión, disyunción, la negación de la expresión. ¿Qué ley es aquella? Esa es la ley del tercero excluido. Si tenemos A o negación de A, esa es la ley del tercero excluido. ¿Y qué resultado me da la ley del tercero excluido? Me dice que esto siempre equivale a verdadero. Por lo tanto, tenemos R, disyunción verdadero. Y la disyunción de R con verdadero, esa es otra de las leyes que acabamos de ver. Por la ley de la absorción de la disyunción, ¿verdad? R o verdadero, por la ley de absorción, esto me da verdadero. Por la ley de la absorción de la disyunción se obtiene como resultado que la forma proposicional es tautológica, ya que esto es verdadero. Es una forma proposicional tautológica. Entonces, en base a lo declarado por Daniel, se puede afirmar que dijo la verdad. Entonces, todo lo que dijo Daniel es verdad. ¿Por qué? Porque encontramos que su forma proposicional es una tautología. Por lo tanto, Daniel dijo la verdad. Lo que hace correcto al literal B. En las opciones de respuesta, el literal B decía, Daniel dice la verdad, ¿no? Allí lo tenemos entonces. Problema resuelto. Antes de avanzar, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Dadas las proposiciones simples, A, Jaime puede ver la televisión, B, Jaime puede jugar en la computadora, la mamá de Jaime dice negación de A o negación de B. El papá de Jaime dice, no es cierto la disyunción de A con B. La hermana mayor de Jaime dice, negación de A o negación de B, o negación de A y negación de B. De acuerdo a la situación expuesta, se puede afirmar que, opción A, el castigo de la mamá fue más severo que el del papá. Opción B, el papá y la hermana de Jaime en esencia dijeron lo mismo. Literal C, la mamá y la hermana de Jaime en esencia dijeron lo mismo. Literal D, los padres de Jaime en esencia dijeron lo mismo. Veamos su solución. A ver, entendamos el ejercicio. Nosotros tenemos aquí dos proposiciones, que son la proposición A, que nos dice, Jaime puede ver la televisión. Proposición B dice, Jaime puede jugar en la computadora. La mamá de Jaime nos dice negación de A o negación de B. Es decir, nos está diciendo, Jaime no puede ver la televisión o no puede jugar en la computadora. O no la una, o no la otra, o no ambas. El papá de Jaime dice, no es cierto que Jaime pueda ver la televisión o pueda jugar en la computadora. La hermana mayor hace una expresión mucho más complicada todavía, ¿no? Pero queremos saber qué es lo que sucede en función de esas premisas. Vamos a hacer su análisis entonces. Veamos lo siguiente. Se definirán las siguientes formas proposicionales. La forma proposicional, y recordemos que la expresamos con letras mayúsculas, con las primeras letras del abecedario en mayúsculas,
vamos a decir A, negación de A o negación de B, lo que corresponde a lo que dijo la mamá de Jaime. Forma proposicional B, negación de A disyunción B, que corresponde a lo que dijo el papá de Jaime. Y la forma proposicional C, negación de A o negación de B, o negación de A y negación de B, que básicamente corresponde a lo que dijo la hermana de Jaime. Se aplicará álgebra proposicional para determinar formas equivalentes. Vamos a aplicar un poquito de álgebra proposicional. Se partirá de la forma proposicional B. La forma proposicional B es negación de A o B. Muy bien. Como tenemos la negación de una disyunción, ¿qué podemos hacer? Vamos a aplicar la ley de De Morgan. ¿Qué nos dice la ley de De Morgan? Que cambiamos la negación de una disyunción, se cambia, se niega cada una de las proposiciones, negación de A, negación de B, y cambiamos el operador disyunción por un operador conjunción. Veámoslo aquí. Efectivamente negamos A, negamos B y cambiamos el operador disyunción por un operador conjunción. Muy bien, hasta allí tenemos ya transformada la forma proposicional B. Ahora se partirá de la forma proposicional C. Vamos a hacer de los cambios respectivos. Vamos a encontrar un equivalente. La forma proposicional C nos dice negación de A o negación de B, o negación de A y negación de B. Para ello vamos a aplicar la propiedad asociativa. ¿Por qué la asociativa? Porque si vemos acá, tenemos agrupados a través de una disyunción dos proposiciones. Acá tenemos disyunción, esas dos, disyunción, una tercera proposición. Entonces yo puedo aplicar propiedad asociativa, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Aplicamos propiedad asociativa y digo, bueno, voy a asociar negación de A con la otra variable o negación de B con la otra variable. En realidad aquí hemos aplicado una especie de distributiva más que asociativa, ¿no? Muy bien, ahora aquí voy a aplicar una propiedad distributiva, ¿sí? Pero fíjense que yo he asociado y he agrupado aquí, que fue lo que hicimos, asociamos esta de aquí con la de acá y esta con la de acá, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a aplicar ahora que tenemos esto y tenemos aquí una disyunción y acá dentro una conjunción, aquí tenemos que aplicar propiedad distributiva. Primero, vamos a aplicar una propiedad de simplificación. Y vamos a tener que negación de A o negación de A y negación de B me da equivalente a negación de A. Negación de B o negación de A y negación de B me da negación de B. Esta es por la ley de la simplificación. Recuerdan que vimos dentro de las implicaciones lógicas. ¿De acuerdo? Teníamos P y Q me daba P. Es lo que estamos haciendo aquí al aplicar la propiedad de simplificación, tanto en la una como en la otra. Esto es negación de A o negación de B. Ahora sí que hemos ya terminado con la expresión de lo que nos dice la forma proposicional C, es decir, lo que dijo la hermana de Jaime, vamos a analizar cada literal. Dice, el castigo de la mamá fue más severo que el del papá. La mamá, ¿qué nos decía? Dice, la afirmación de la mamá indica que no hará la una o la otra, mientras que el papá indica que no hará ni la una ni la otra. Recordemos que cambiamos, transformamos lo que decía el papá, ¿verdad? Y eso quedó en que su equivalente lógico, vamos a recordarlo, el equivalente lógico de la expresión B es no A y no B, negación de A y negación de B. Es decir, que el papá lo que dice es no va a hacer la una y no va a hacer la otra. Mientras que la mamá dice que o no hace la una o no hace la otra. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, que podemos considerar que el castigo de la mamá es menos severo que el del papá.
¿Sí? La mamá le dice, o no haces la una o no haces la otra. Pero el papá le dice, no vas a hacer la una y no vas a hacer la otra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el castigo del papá es más severo que el de la mamá, lo cual hace que la proposición que tenemos sea falsa, que la afirmación dada, el castigo de la mamá fue más severo que el papá, es una afirmación falsa. Veamos ahora el literal B. El papá y la hermana de Jaime en esencia dijeron lo mismo. Muy bien. Veamos qué es lo que sucedió. El papá, su equivalente era negación de A y negación de B, mientras que la forma proposicional C, es decir, lo que dijo la hermana, se transformó en negación de A o negación de B. Entonces no son equivalentes, ¿no? Dice, el papá y la hermana de Jaime en esencia dijeron lo mismo. Tal como se determinó al encontrar las formas proposicionales equivalentes, se puede ver que lo que dijo la hermana, la forma proposicional C, no es equivalente a lo que dijo el papá, que lo llamamos nosotros la forma proposicional B. No es equivalente, por lo tanto, esta afirmación también es falsa. Literal C. La mamá y la hermana de Jaime en esencia dijeron lo mismo. Tal como se determinó al encontrar las formas proposicionales equivalentes, se puede ver que lo que dijo la mamá, la forma proposicional A, es equivalente a lo que dijo la hermana. Efectivamente, tanto la mamá como la hermana llegaron a esto mismo, ¿no? La mamá dijo, o no haces la una o no haces la otra, que es el equivalente a la forma proposicional C. No A o negación de B. Es equivalente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta afirmación es una afirmación verdadera. Y por último tenemos el literal D. Los padres de Jaime en esencia dijeron lo mismo. Tal como se determinó al encontrar las formas proposicionales equivalentes, se puede ver que lo que dijo la mamá, la forma proposicional A, no es equivalente a lo que dijo el papá, la forma proposicional B. Entonces esta afirmación es falsa, por lo tanto la respuesta correcta o la afirmación correcta es la que corresponde al literal C. Y con eso terminamos nuestro ejercicio número 2. Vamos entonces a ver el ejercicio número 3. Dice, dada la proposición A y la forma proposicional de tres variables, A de F, P, Q, R, tal que A es P disyunción exclusiva Q o R, determine. Literal A. Si A es una tautología, una contradicción o contingencia. Literal B. El valor de verdad de F de A, negación de A, falso, bicondicional, F, negación de A, verdadero. C. Si F de negación de A, R es una tautología, una contradicción o una contingencia. D. El valor de verdad de F de falso A implica a F de A verdadero, verdadero. Muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entendamos el ejercicio. Dice que la variable dada la proposición A, conocemos una proposición A, y la forma proposicional de tres variables, dice la forma proposicional A, es una forma proposicional de P, Q y R. No conocemos cuál es, pero aquí dice, ¿no? Tal que A es P, disyunción exclusiva Q o R. Ajá, entonces aquí me dice que es una forma proposicional que depende de las variables PQR, que no la conozco, pero acá me la da y me dice, ah, no, esta forma proposicional es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos que la forma proposicional A es esta de aquí. Y está dada a través de PQR, tal como lo dice acá, ¿no? Esta parte del ejercicio. Ahora, pregunta si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Y luego nos piden estos otros valores puntuales. Muy bien, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Se analizará cada literal.
Comencemos con el literal A. Dice si A es una tautología, una contradicción o una contingencia. Vamos a ver si es que qué tipo de proposición es la forma proposicional A. Para determinar el tipo de forma proposicional se puede elaborar una tabla de verdad. Vamos a hacer una tabla de verdad. Ayer vimos cómo completar la tabla de verdad. Como se tienen tres variables proposicionales, entonces el número de combinaciones es 2 elevado a la 3, lo cual nos da 8 combinaciones. Se genera la tabla. Y allí tenemos nuestra tabla, ¿no? PQR, luego vamos a hacer P, disyunción exclusiva A, Q, y finalmente la forma proposicional A, que es P, disyunción exclusiva Q o R. Muy bien. Vamos a empezar llenando siempre por la variable más significativa, que es la primera en orden alfabético. Empezando con la primera mitad de su columna con valores de verdadero, de verdad falso, y la segunda mitad con valores de verdad verdadero. Tenemos 8 combinaciones, por lo tanto, la primera en orden alfabético, en este caso P, empezará con 4 falsos y 4 verdaderos. Ahí la tenemos, ¿no? 4 falsos, 4 verdaderos. Luego se completa la columna de la siguiente variable, donde se empezará también con falso, pero la cantidad de falsos y verdaderos que se pondrán corresponderá a la mitad de los que se pusieron en la variable anterior. La variable anterior cambió de 4 en 4, entonces esta variable Q va a cambiar de 2 en 2. 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. Finalmente se aplica el mismo proceso anterior con la última variable, con R, donde R va a cambiar en función de la mitad de lo que fue la variable anterior. Si la variable anterior Q cambió de 2 en 2, R va a cambiar de 1 en 1, empezando con falso. Y allí tenemos entonces ya la variable proposicional R y la tabla con las variables llenas. Ahora se procede a realizar las operaciones indicadas, es decir, vamos a resolver primero la disyunción exclusiva. ¿Cómo aplica la disyunción exclusiva? Recordemos que si los valores de verdad son iguales, son el mismo valor de verdad, la disyunción exclusiva nos da como resultado un falso. Y si los valores de verdad de las variables son diferentes, nos da como resultado un verdadero. Entonces, en el primer caso, aquí que en los dos primeros casos, que son iguales los valores de verdad, obtendremos aquí falsos. Los siguientes 4 casos son diferentes, obtendremos 4 verdaderos. Y los dos últimos casos son iguales, por lo tanto obtendremos 2 falsos. Y allí tenemos, tal como lo habíamos dicho, 2 falsos, 4 verdaderos y 2 falsos. Finalmente tenemos que hacer la disyunción entre este resultado aquí con R. ¿Qué nos dice la disyunción? Que si existe al menos un verdadero, la disyunción es verdadera. O que la disyunción es falsa solamente si es que las dos proposiciones son falsas. En el caso de esta tabla, podemos ver que en la primera opción vamos a obtener un falso, lo mismo en la séptima posición. En la primera y en la séptima tendremos falso, lo demás será verdadero. Ahí tenemos el resultado entonces, efectivamente, la primera y la séptima. Con eso ya tenemos la tabla de verdad. Como se puede ver, la forma proposicional es una contingencia. El ejercicio nos preguntaba primero qué tipo de forma proposicional es. Ya hemos visto, se trata de una contingencia. Literal B, el valor de verdad de f de A, negación de A, falso, bicondicional, negación de A verdadero. El valor de verdad de f de A, negación de A, falso, lo vamos a identificar en la tabla. ¿Qué queremos? Los valores en los cuales la primera variable tiene el valor de verdad negado al de la segunda variable. Es decir, que si esta primera es verdadera, la segunda variable será falsa, pero la tercera variable será falsa. O si la primera variable es falsa, la segunda verdadera, pero la tercera variable seguirá siendo falsa. Esa es invariante. ¿Cuáles son las opciones que tenemos entonces? Aquí en la tabla lo podemos ver. La primera falsa, la segunda verdadera, pero la tercera falsa. Que la primera sea verdadera, la segunda falsa y la tercera falsa. No existen otras combinaciones similares en la tabla. Son solamente estas dos. ¿Y qué resultados me dan estas dos? Me dan resultado en la tabla
que es verdadero. Entonces yo puedo afirmar que f de a negación de a falso, esto de aquí, me da como resultado verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, f de a negación de a falso me da como resultado verdadero. Ya sé que esto corresponde a un verdadero. Ahora vamos a analizar la otra parte. Vamos a analizar ahora el valor de verdad de negación de a verdadero. Significa que yo solamente voy a considerar los valores en los cuales la variable proposicional R es verdadera, estos 4 de aquí, pero que a su vez los valores de verdad de la primera y la segunda variable son diferentes. Es decir, si este es verdadero, que este sea falso, y que si este es falso, este es verdadero. Y eso corresponde solamente a estos dos. Acá no, porque estos dos tienen el mismo valor de verdad, ni tampoco este de aquí, porque también tienen el mismo valor de verdad. Acá son falsos, acá son verdaderos. Esta es la única que cumple con estas condiciones. ¿Y qué resultado me da en la tabla? En la tabla puedo ver que el resultado de estas combinaciones es verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de f, negación de a verdadero, es verdadero. Entonces, ¿cuál es el resultado del bicondicional? Habíamos dicho que este resultado es verdadero, también vimos que este resultado es verdadero, así que el bicondicional de verdadero con verdadero me da verdadero porque son valores de verdad iguales. Por lo que la proposición es verdadera. Veamos el literal C. Si f de negación de a R es una tautología, una contradicción o una contingencia. Muy bien, veamos entonces esto en la tabla. Basándose en el literal anterior, se afirma que f de negación de a R es siempre verdadero. Eso ya lo hicimos en el literal anterior. Es siempre verdadero, por lo tanto se trata de una tautología. ¿Por qué decimos que siempre es verdadero? Porque vimos que si estos dos son diferentes y R era falso, esto da verdadero. Si estos dos son diferentes y R es verdadero, igual me da verdadero. Entonces, por eso, basándonos en el resultado del literal anterior, podemos ver que esto siempre me da verdadero. Y como siempre me da verdadero, se trata de una tautología. Literal D. El valor de verdad de f de 0, de falso a, implica a f de a verdadero verdadero. El valor de verdad de f falso a se lo puede ver aquí en la tabla. Aquí lo vamos a ver. Tenemos la primera variable tiene que ser falso, entonces puede ser cualquiera de estos 4. Pero la segunda, el valor de verdad de la segunda y la tercera variable tienen que ser el mismo. Como tienen que ser el mismo, entonces o ambos son falsos o ambos verdaderos. Estas dos son las opciones. ¿Qué resultado obtenemos? Obtenemos que si A es verdadero, perdón, si A es falso, obtenemos un falso. Y si A es verdadero, obtenemos un verdadero. Por lo tanto, f de falso a es falso cuando A es falso. Y es verdadero cuando A es verdadero. Eso lo vimos aquí en la tabla. Ahora nos falta determinar f de A verdadero verdadero. El valor de verdad de f de a verdadero verdadero también lo podemos ver aquí en la tabla. ¿Y qué tenemos? Que cuando estas son verdaderas, tenemos estas dos opciones para independientemente del valor de verdad de p, y el resultado en la tabla siempre es verdadero. Por lo tanto, f de falso a es verdadero. Entonces, como vimos en el caso como vimos, f de falso a me daba verdadero o falso. Falso si es que a es falso y verdadero si es que a es verdadero. Pero como f de a verdadero verdadero siempre es verdadero, como este es verdadero, independientemente del valor de verdad que tengamos aquí, cualquier valor de verdad implica a verdadero, siempre me da como resultado verdadero. Como el consecuente del condicional es verdadero, ya podemos afirmar entonces que el condicional es verdadero. Veamos. Bien, hasta allí terminaba el ejercicio 3. Vamos a ver ahora lo que corresponde al siguiente ejercicio, el ejercicio 4. Dice,
Dada la forma proposicional contingente B, ahora la forma proposicional la vamos a representar con la letra B mayúscula. F de PQR, tal que sabemos que F de verdadero QR y F de PQ falso son contradicciones. Y que F de P verdadero R es equivalente a F de P falso R. Determine el valor de verdad de F falso verdadero. El valor de verdad de F falso verdadero. La tabla de verdad de la forma proposicional B y nada más. Muy bien. Vamos a resolverlo entonces. Primero entendamos. Nosotros ahora no conocemos cuál es la forma proposicional. En el ejercicio anterior me decía la forma proposicional A es una forma que depende de PQR, pero después nos la dio y nos dijo es tal, es P disyunción exclusiva Q, disyunción R. Pero resulta que ahora no me la da. Ahora no me da la forma proposicional, solamente me da cierta información, no conozco cuál es. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver qué podemos hacer en este caso entonces. Se planteará la tabla de verdad de la forma proposicional con las consideraciones del enunciado. Muy bien. La tabla es de 3 variables, PQR ya la he puesto llena para no estar perdiendo tiempo en el llenado de la tabla. Y yo desconozco cuál es la expresión, no la conozco. Entonces digo, bueno, es una forma que depende de PQR. Por condición del ejercicio, se tiene que F de P verdadero R equivale a F de P falso R. Por lo que se tiene entonces, no. Aquí cometí un error. Me van a disculpar. Aquí lo que tenemos es que F de verdadero QR y F de PQ falso son contradicciones. La primera condición me dice que F, permítanme por favor. Déjenme resolver esto. Bien, ya hicimos la corrección del caso. Dice, por condición del ejercicio se tiene que F de verdadero QR y F de PQ falso son contradicciones. Por lo que se tiene, una vez más, déjenme corregir esto. Bien, corregido ya los errores, entonces ahora sí vamos. Por condición del ejercicio se tiene que F de verdadero QR y F de PQ falso son contradicciones. Si son contradicciones, ¿qué significa? Significa que el resultado, su tabla, tiene que ser falso. Recordemos que si es tautología, el resultado es verdadero. Si es contradicción, es todo falso. Y si es contingencia, pues no podemos determinar, pero tienen que ser no todos verdaderos ni todos falsos. Entonces, en este caso, como es una contradicción, F de 1 o de verdadero QR es falso. Entonces, F de verdadero, y no importa el valor de verdad de Q de R, pero siempre y cuando P sea verdadero, esto va a ser falso porque es una contradicción. Al llenar la tabla, esto será falso por la condición que me dice aquí, que F de verdadero QR es una contradicción. Entonces, cuando P es verdadero, Q y R pueden ser cualquier cosa, pero si P es verdadero, todo esto será falso. Lo mismo, cuando F de PQ falso, ¿verdad? También es falso, porque es una contradicción. Entonces, cuando R es falso, aquí, en estas cuatro, cuando R es falso, independientemente de los valores de verdad de P y Q, la forma proposicional es falsa. Entonces, al llenar la tabla tenemos esto de aquí. Tal como habíamos dicho, ¿no? Cuando P es verdadero, independientemente de Q y R, esto es falso. Y cuando R es falso en 1, 2, 3, en estas cuatro que están aquí, cuando R es falso, independientemente de lo que suceda con P y Q, el resultado es falso. Muy bien, ahora me falta determinar qué pasa con estas otras dos. El ejercicio indica que F de P verdadero R y F de P falso R
son iguales. Estos valores son equivalentes. Entonces, como lo vemos aquí en la tabla, estos resultados, ¿verdad?, serán el mismo. No sé, le he puesto una X para indicar que desconozco si va a ser un verdadero o un falso. Pero yo sé que P de verdadero, cuando Q es verdadero, ¿verdad?, independientemente de P y R, es decir, en estos cuatro de aquí, cuando Q es verdadero, independientemente de P y R, este valor de verdad es equivalente al valor de verdad de P falso R. ¿Sí? Los valores de verdad de estas dos me está diciendo que son equivalentes. Ahora, ¿en cuáles coinciden estas de aquí? Cuando Q es verdadero, tenemos estas cuatro de aquí, ¿verdad? Y me dice que no importa, cuando esto es verdadero, no importa qué valores de verdad tengan P y R, el valor de verdad que tiene esta expresión será equivalente al valor de verdad que tenga esta otra expresión. F de P verdadero R, es decir, P puede ser verdadero, falso, pero estos valores de verdad tienen que ser equivalentes. Entonces, por eso le he puesto que estos de aquí van a ser X, ¿verdad? Ahora, ¿qué me decía el ejercicio adicionalmente? Me decía que la proposición, la forma proposicional total del ejercicio era una contingencia. Esta forma proposicional B de PQR, esta tabla de aquí tiene que ser una contingencia. Si esto es una contingencia, significa que no puede ser que todos sean falsos o todos sean verdaderos. Por lo tanto, al menos una de estas dos tiene que ser verdadera. ¿De acuerdo? Ya que todo lo demás es falso. Ahora, resulta que el valor de verdad de esta de aquí y el de acá son el mismo. Como tienen el mismo valor de verdad, entonces, ¿qué va a suceder? Ambas serán verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de verdad de esta X tiene que ser verdadero. ¿Sí? Aquí tengo que cambiarle un poquito para que se pueda ver. Como la forma proposicional es una contingencia, entonces necesariamente X tiene que ser verdadero. Por lo tanto, la tabla de verdad de la forma proposicional B es la que tenemos aquí. Esa es nuestra tabla de verdad. Con la tabla se determinará lo solicitado. ¿Qué me pedía? El valor de verdad de F de falso, falso, verdadero. El valor de falso, falso, verdadero lo tenemos aquí. Falso, falso, verdadero me da verdadero. El valor de verdad de falso, verdadero, verdadero. Así mismo lo buscamos en la tabla. Falso, verdadero, verdadero me da verdadero. La tabla de verdad de la forma proposicional B ya la mostramos anteriormente. Y vamos a hacer una pausa aquí. Veamos entonces el ejercicio 5. La negación de la proposición si mi perro no ladra en las mañanas, no me despierto es, literal A, me despierto en las mañanas porque mi perro ladra, literal B, aunque mi perro ladra en las mañanas, no me despierto, literal C, mi perro no ladra en las mañanas, pero igual me despierto, literal D, mi perro ladra en las mañanas o no me despierto, literal E, mi perro y yo nos despertamos en las mañanas. Muy bien. Entonces, tenemos la proposición, si mi perro ladra en las mañanas, no me despierto. Y yo quiero encontrar la negación de esa proposición. Y me dice el ejercicio que la negación de esta proposición es una de estas que está aquí. Veamos cómo podemos hacer la negación de una proposición. Y aquí tenemos un condicional, fíjense, ¿no? Al haber un sí, si esto sucede, entonces sucede lo otro. Nosotros al tener un condicional tenemos que negar el condicional. Vamos a aprender con este ejercicio cómo podemos negar este condicional. Bien, vamos a ver entonces. Solución.
Primero vamos a definir las siguientes proposiciones. P, mi perro ladra en las mañanas. Q, yo me despierto. La traducción de la proposición dada es: negación de P implica a negación de Q. Dice que si mi perro no ladra en las mañanas, entonces yo no me despierto. Eso es lo que nos decía el ejercicio. ¿Sí? Su traducción, negación de P, entonces negación de Q. La negación de esta expresión sería: no es cierto que si no P, entonces no Q. Esa es la negación. ¿Cómo vamos a aplicar la negación? No podemos aplicar la negación a un condicional en forma directa, aunque ya vimos bajo la ley de la implicación, vimos una forma de cómo transformarlo, ¿no? Bien, pero por ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la ley de la implicación para transformar esta expresión, la vamos a transformar a través de la ley de la implicación en, ¿qué es lo que hace la ley de la implicación? El antecedente lo niega el antecedente, cambia el operador condicional por disyunción y conservamos el consecuente. Esta negación sigue estando fuera. Lo que yo voy a cambiar es la implicación que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos negación del antecedente, que es no P, cambiamos el condicional por la disyunción y conservamos el consecuente. Ahora, si tengo negación de negación, aplicamos la propiedad o la ley involutiva, que también es llamada doble negación. La negación de P se transforma en P. Ahora tengo la negación de una disyunción. Aplico la ley de De Morgan. ¿Y qué es lo que hacía la ley de De Morgan? Niega la primera expresión, niega la segunda proposición y cambia la disyunción por conjunción. Eso es lo que hace la ley de De Morgan. Entonces vamos a obtener negación de P y negación de Q. Otra vez aplicamos la ley involutiva, ¿verdad? Y vamos a tener negación de P y Q. Negación de P y Q. Ahora ya hemos encontrado una expresión para la negación. La negación de la proposición que decía, si mi perro no ladra, entonces no me despierto, su negación es esta expresión. Esta es una expresión equivalente a su negación. Ahora, vamos a traducir y de ser necesario se transformarán las opciones de respuesta. Vamos a traducir la primera. Literal A dice, me despierto en las mañanas porque mi perro ladra. Su traducción sería, dado que mi perro ladra o porque mi perro ladra, entonces me despierto. Si P, entonces Q. Porque mi perro ladra, fíjense, este es el antecedente, esta es la causa y este es el efecto. Si mi perro ladra, entonces me despierto en las mañanas. Si P, entonces Q. No corresponde a la negación de la proposición dada, ¿no? Esto no corresponde a la negación. Recordemos que la negación era negación de no P, entonces no Q. ¿Sí? Y si nosotros aplicamos ley de la implicación, nos va a quedar negación de P o Q. Y no nos da lo que tenemos aquí. Esto sería, por ley de implicación, negación de P o Q. Y no es equivalente a negación de P y Q. No corresponde a la negación de la proposición dada. Literal B, aunque mi perro ladra en las mañanas, no me despierto. Muy bien, su traducción, recordemos que aunque su traducción es equivalente a una conjunción, dice, aunque mi perro ladra, P y no me despierto, y negación de Q, ¿verdad? Esta expresión no es equivalente a esta que tenemos acá arriba, no son equivalentes a negación de P y Q, ¿verdad? Por lo tanto, no es la negación. Vámonos al literal C. El literal C dice, mi perro no ladra en las mañanas, pero igual me despierto. El operador sería pero, que se traduce como una conjunción. Mi perro no ladra, negación de P, y conjunción Q, igual me despierto, yo me despierto, ¿no? No P y Q, esta es equivalente al original, es equivalente a la negación de la proposición original, ¿sí? Es otra vez negación de P y Q. Sí corresponde a la negación de la proposición dada. Vamos al literal D. Mi perro ladra en las mañanas o no me despierto.
La traducción sería P o negación de Q, que no es equivalente a negación de P y Q. No es equivalente. Y por último, literal, mi perro y yo nos despertamos en las mañanas. Tampoco corresponde a la negación solicitada, puesto que incluye una nueva variable proposicional, ¿verdad? Ahora hay una nueva, la variable era yo me despierto, no es que mi perro se despierta, esta es una nueva variable, esta es mi perro se despierta, o sea, sería una R. ¿De acuerdo? Esta sería R y negación de Q. ¿De acuerdo? Entonces no corresponde tampoco. La respuesta correcta es literal C.